Hay algo que los narcisistas no soportan, que tú descubras lo que más temen. No es el abandono, no es la soledad, no es ni siquiera la humillación pública. Lo que verdaderamente los desestabiliza es que alguien, como tú, consiga acceder a las capas más profundas de su psique y toque, con precisión quirúrgica, esos miedos ocultos que ellos llevan toda la vida escondiendo. Según Otto Kernberg, esos temores no son simples inseguridades, sino estructuras internas devastadoras que se activan como bombas emocionales cuando se presionan los gatillos correctos. Y cuando eso ocurre, el caos comienza. Imagina Q cara, sonrisa arrogante, cada intento de manipulación, cada juego mental no es más que una máscara desesperada para ocultar un niño aterrorizado que vive dentro de ellos. Sí, ese mismo narcisista que parecía invencible se desmorona por dentro cuando una de estas 10 verdades es expuesta. Y es ahí donde radica tu poder. Al conocer estos miedos, te permite dejar de ser víctima y comenzar a tener el control. Necesidad de gritar, pelar o suplicar. Basta con saber mirar, basta con saber activar el gatillo correcto. Pero hay algo más que debes saber. Ellos harán de todo para que tú no accedas a esta información. Porque una vez que comprendas lo que los mueve, lo que los atormenta y lo que realmente los destruye, su reino de manipulación se desmorona. Este video no es solo una revelación, es una advertencia. Una vez que escuches lo que estás a punto de descubrir, ya no podrás mirar a un narcisista de la misma manera, porque vas a ver lo que ni ellos mismos soportan ver en sí mismos. Este contenido no es para los frágiles, es para quienes ya se cansaron de ser usados, gaslighteados, ignorados y descartados como si fueran objetos. Es para ti que has sentido en carne propia lo que es vivir bajo el veneno emocional de un narcisista y quieres saber por fin cómo devolverles lo que te han hecho, pero con elegancia, inteligencia y precisión emocional. Cada miedo Q, vamos a revelar aquí, es un arma silenciosa y cada una tiene el poder de colapsar su fachada. Así que, quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no solo te dará claridad, sino que puede marcar el comienzo de tu liberación. Y cuando llegues al 10º miedo, vas a entender por qué tantos narcisistas, en el fondo, no pueden soportar personas como tú, personas despiertas, que ya no aceptan vivir bajo el control de nadie. Para Otto Kernberg, una de las raíces más profundas del narcisismo patológico es el vacío afectivo que habita en el núcleo del yo. Y el primer miedo cruel del narcisista nace precisamente de ahí, el terror a ser emocionalmente expuesto. Detrás de la imagen segura y encantadora que proyectan, hay un caos interno que no pueden controlar. El simple hecho de que alguien los confronte con su propia inestabilidad emocional los paraliza, porque no saben cómo gestionar el dolor, la tristeza, la culpa, ni siquiera la alegría verdadera. Cuando una persona consigue ver más allá de la máscara y nombra lo que está ahí, con precisión psicológica, el narcisista siente que su mundo se derrumba. Ya no es el centro admirado, ya no tiene el control, ahora es vulnerable. Y la vulnerabilidad, para ellos, es peor que la muerte. ¿Por qué? Porque toda su vida fue una batalla para ocultarla. Por eso reaccionan con furia, desdén o completo silencio cuando se sienten expuestos. Es su manera desesperada de recuperar el control. Ann Kornberg explica que esta exposición emocional ativa traumas profundos não resoltos na infância. O narcisista não sente que pode ser amado como é, por isso cria uma versão idealizada de si mesmo. Mas essa versão idealizada é frágil, e qualquer pessoa que veja além dela representa uma ameaça. E você, ao perceber isso, se torna perigoso. Para ele, porque você o vê e ser visto, para ele, é insuportável. Imagine estar constantemente com medo de que alguém descubra seu segredo mais vergonhoso. E saber que, se isso acontecer, tudo que você construiu desmorona. SOO, estado interno constante do narcisista. E é por isso que eles vivem manipulando, desviando, seduzindo e culpando os outros. Porque eles não querem que ninguém olhe de verdade. Activar este medo não requiere gritar ni atacar. A veces, basta una mirada firme, una pregunta directa o un silencio incómodo. Eso ya es suficiente para desencadenar su pánico interno. Why? Cuando eso pasa, prepárate, porque el narcisista no se va a rendir fácilmente. Pero en ese momento, tú ya tienes algo que él nunca tendrá, conciencia. Aunque parezca increíble, uno de los miedos más devastadores del narcisista es ser olvidado. No toleran pasar desapercibidos, no soportan que alguien que antes los admiraba,
los desee o incluso los temía. Simplemente ya no les dé importancia, porque su autoestima no se construye desde adentro, sino a partir de la validación constante del entorno. Y si tú dejas de mirar, de responder, de reaccionar, su mundo tambaleará. Otto Kernberg señala que esta necesidad patológica de atención no es superficial, proviene de una identidad débil, fragmentada. El narcisista no sabe quién es si no hay alguien reflejándole admiración o deseo. Entonces, cuando alguien corta el ciclo de validación, por ejemplo, al ignorarlo estratégicamente, no solo se siente herido en sí, siente aniquilado. Su existencia se vuelve irrelevante, por eso intentan reactivarte constantemente. Te mandan señales, te provocan, te espían, te buscan de forma indirecta, porque necesitan desesperadamente saber que aún te importan. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más desesperados están por atención, más ridículos se vuelven, y más te das cuenta del vacío en el que viven. Ahí es cuando la máscara se rompe. El narcisista puede reemplazar personas, pero no soporta ser reemplazado. Y si tú logras seguir con tu vida, con paz, alegría y estabilidad, eso lo desarma, porque revela que todo el poder que creía tener sobre ti era falso, que tú, en realidad, ya despertaste. Y esa es su mayor derrota al ver que alguien escapó de su juego. Kernberg nos recuerda que esta clase de miedo solo puede existir en personas cuya identidad es una construcción. Por eso, no luches para demostrarle nada. Tu indiferencia consciente, tu presencia sólida y tu silencio son suficientes para desatar el caos interno que llevan años intentando contener, aunque parezcan seductores, apasionados o encantadores. La verdad es otra. Los narcisistas le temen a la intimidad real más que a cualquier otra cosa, porque la intimidad implica ser auténtico, mostrarse sin máscaras, aceptar errores y compartir vulnerabilidades. Y eso va en contra de todo su sistema. Según Kernberg, la estructura narcisista se sostiene sobre una fachada que necesita mantener distancia emocional para sobrevivir, aun cuando tú intentas acercarte de verdad. Cuando pides honestidad emocional, cuando haces preguntas incómodas o muestras afecto genuino, lo que recibes a cambio es frialdad, desdén envuelto en seducción, porque ellos no saben habitar vínculos profundos. De hecho, los evitan, porque en el fondo sienten que si alguien llega a conocerlos de verdad, va a rechazarlos, o peor, va a descubrir que no hay nada real detrás de todo ese brillo. Este miedo los convierte en expertos en sabotear relaciones. Se vuelven contradictorios, se acercan y luego se alejan, te hacen sentir especial y luego te tratan con desprecio, no porque disfruten eso aunque parezca que sí, sino porque no soportan permanecer en un lugar donde puedan ser vistos realmente, porque la verdad emocional los asusta. Cuando tú comprendes esto, ya no lo tomas como algo personal, dejas de querer arreglar al narcisista, dejas de culparte y entiendes que lo que pasa no es por ti, sino por lo que ellos no pueden sostener dentro de sí mismos. Ese es el comienzo de tu sanación, y al mismo tiempo es un disparador brutal. Para ellos, Kernberg afirma que la intimidad auténtica exige integración del yo, algo que el narcisista no logra porque vive dividido entre su grandiosidad y su vacío. Tú, en cambio, al elegir relaciones reales y profundas, te conviertes en un espejo insoportable para él, porque tú sí puedes amar, y él solo puede controlar. Otro miedo cruel que Kernberg destaca es el pavor que sienten los narcisistas ante una confrontación bien pensada. No les temen a los gritos, de hecho, los provocan. No temen a los insultos, les dan material para victimizarse. Lo que realmente los desarma es una confrontación inteligente, serena, estratégica y basada en hechos. Cuando tú hablas con claridad, sin ceder a la provocación, sin rogar ni implorar, pero mostrando hechos concretos y verdades innegables, el narcisista entra en pánico porque pierde su ventaja emocional. Ya no puede manipularte con culpa ni hacerte dudar de ti mismo. Ahí es donde aparece el miedo. Él ya no tiene el control del juego. Kernberg nos explica que este tipo de confrontación activa el núcleo más frágil de su personalidad, el reconocimiento de que están equivocados, pero ellos no pueden aceptar errores, porque eso implicaría renunciar a la superioridad que tanto necesitan aparentar. Por eso responden con rabia, gaslighting o abandono inmediato. Es una huida psicológica cuando tú los enfrentas desde un lugar
emocionalmente sólido, sin buscar destruirlos, pero sin permitir abusos. Te vuelves inmanejable para ellos. Puck, ya no dependes de su aprobación, porque ya no estás hipnotizado por su encanto, porque ahora sabes lo que ellos intentan esconder, y eso los aterra. El narcisista necesita caos para mantenerse en control, pero cuando tú actúas desde la calma, desde la firmeza emocional, desde la madurez, lo obligas a enfrentarse con algo que no puede manipular a la verdad. Y ahí, aunque lo niegue, empieza a derrumbarse desde dentro. El décimo miedo, y quizás el más devastador, es ser desenmascarado públicamente. Kernberg explica que el narcisista construye una imagen idealizada para el mundo. Puede ser el carismático, el exitoso, el generoso, el líder, pero sabe que todo eso es una fachada. Por eso vive con una ansiedad constante de que alguien revele su verdadera cara cuando una víctima sobrevive. Sana y comienza a hablar. El narcisista entra en crisis, no porque se arrepienta, sino porque teme que su reputación se derrumbe. Lo que más valoran no es el vínculo, sino la imagen social. Por eso reaccionan con campañas de difamación, mentiras y manipulación para desacreditar a quien se atreve a contar la verdad. Pero hay algo que no pueden controlar: la coherencia. Cuando tú sigues tu vida con dignidad, cuando hablas desde la experiencia sin odio, cuando sostienes tu verdad sin agredir, la máscara del narcisista comienza a caer. Y eso, para él, es el fin del juego, porque ya no hay a quien engañar. Ann Kernberg afirma que este tipo de exposición tiene un poder transformador, no solo para quien desenmascara, sino también para quienes observan desde fuera, porque cuando la verdad se muestra con elegancia, la manipulación pierde su fuerza, y el narcisista queda solo con su vacío, frente al espejo. Por eso este video es más que una advertencia, es un acto de poder, porque entender estos miedos no es solo conocer al narcisista, es también descubrir tu propia fuerza. Y si llegaste hasta aquí, significa que estás listo para dejar de ser víctima y convertirte en quien nunca más. Si ahora silenciado, si llegaste hasta aquí, ya diste un paso enorme, entendiste que el narcisista no es invencible. Lo que parecía una fortaleza, en realidad está sostenido por miedos ocultos, frágiles y profundamente destructivos. Descubrir estos 10 temores no fue solo un acto de conocimiento, sino de poder personal, porque ahora sabes que lo mueve, que lo paraliza y que lo hace tambalear por dentro, sin que tú levantes la voz. Ese es el principio de tu libertad emocional en cada miedo revelado. Aquí no fue expuesto con el fin de destruir, sino de iluminar. Otto Kernberg no hablaba del narcisismo desde el odio, sino desde la necesidad de comprender una estructura psíquica enferma que lastima a todos a su alma. Y tú, al comprenderlo, ya no caes en sus trampas. Ahora puedes ver más allá de las máscaras, más allá del encanto, más allá del control. Y eso te convierte en alguien con una fuerza que el narcisista jamás podrá imitar. Tal vez, por años, te hicieron creer que eras débil, aunque exagerabas, que eras emocionalmente inestable. Pero la verdad es que sobreviviste a una guerra invisible. Y hoy, al escuchar este contenido hasta el final, te estás reconstruyendo desde otro lugar, desde la conciencia, desde la dignidad y desde la verdad. Esa verdad que el narcisista tanto teme y que tú ahora puedes sostener con firmeza, sin miedo. No necesitas venganza, no necesitas humillar. Tu mayor victoria es seguir tu vida con paz, con amor propio y con límites firmes, porque el caos que antes te controlaba ya no tiene espacio en tu interior. Y cuando el narcisista vea que tú ya no reaccionas, que tú ya no necesitas su validación, que tú ya no juegas el mismo juego, entenderá que perdió algo que no podrá recuperar jamás: el acceso a tu mundo emocional. Ansí esta información resonó contigo. Si en algún momento te sentiste identificado o viste con claridad una parte de tu historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir en los comentarios cuál de estos 10 miedos fue el más impactante para ti. Juntos creamos una red de conciencia que rompe el silencio, expone la manipulación y devuelve el poder a quienes ya no aceptan ser víctimas, porque hoy tú elegiste despertar, y eso ya cambió todo.